Clase de hoy, continuación de funciones, lo que estábamos viendo en la clase anterior. Habíamos visto funciones lineales, funciones cuadráticas, y lo más importante era, recuerden, todo lo que se pide, crecimiento, decrecimiento, positividad, negatividad, cuál es el dominio, cuál es la imagen, todas esas cosas son importantes para ustedes y lo más importante para la asignatura. Entonces, pero las funciones se pueden dar de distintos tipos, o sea, se puede presentar. Pueden ser, función es un caso muy particular de relación. Pero bueno, vamos a ponerle relaciones explícitas e implícitas. Bien, por ejemplo, si yo tengo una función que se me da de la siguiente forma, por ejemplo, 3i, así, pero lo voy a poner así, con una ecuación, ahí está, 3i, por ejemplo, menos 2x más 10 igual a 0. Bien, esa es una función que al estar igualada a 0 también podemos nosotros expresarla como una ecuación, pero no es exacto como una ecuación, porque en realidad estamos la variable x y la variable y. Entonces, esta es una función expresada en forma implícita. ¿Cuál es la diferencia entre la forma implícita y la forma explícita? Bueno, que en la forma explícita nosotros hemos despejado la variable dependiente. Entonces, esta forma que yo les di a ustedes se denomina ecuación general. Y como veamos que x está elevado a la 1, es una ecuación general de una función que es lineal, o sea, la ecuación general de una recta. Entonces, podemos decir que la ecuación general de una recta siempre a ustedes se le va a presentar de la siguiente forma. AX más BI más C igual a 0. Esa es la ecuación general. Una ecuación general está expresado en forma implícita. ¿Por qué? Porque fíjense que la I yo no la he despejado, tengo que despejar. Entonces, ¿cómo paso yo de una forma implícita a una forma explícita? Bueno, muy bien. Por ejemplo, voy a tomar esta que es la que me han dado a mí para pasar la forma implícita. Y lo que voy a hacer es despejar el valor de I. Entonces, recuerden, voy a dejar el 3i de este lado de la igualdad. Entonces, voy a pasar del otro lado los demás elementos, cambiando la operación matemática que realizan. Si 2x está restando, al pasar la igualdad va a pasar sumando, y el más 10, como está sumando, pasa obviamente haciendo la operación contraria, es decir, restando. ¿Ya está resuelto esto? No, porque tenemos que dejar solita la i del otro lado. La i es la variable dependiente. Entonces, como está acompañada del 3 y el 3 está multiplicando, entonces esto me va a quedar como un cociente. O sea que i es igual a lo que estaba del otro lado de la igualdad. Bien. Sobre 3. Perfecto. Pero generalmente, ahí estaría bien, pero por lo general lo que se hace para poder expresar una ecuación de la forma I igual a mx más b, que eso es lo que habíamos visto en la clase anterior, veamos, un poquito para arriba. Habíamos empezado con una I igual a mx más b, para saber cuál es la pendiente y para saber cuál es la ordenada en el origen. Entonces conviene distribuir el 3 en cada uno de los términos. O sea que esto
sería así. Entonces, por un lado tenemos 2/3 de X. Fíjense que ahí con eso ya fijamos el valor de la pendiente. La pendiente es 2/3. La pendiente es positiva, por lo tanto esa función es creciente. Muy bien. Y luego el 3 lo distribuyo debajo del 10 y ahí tengo la ordenada en el origen, que es lo que me decía a mí la ordenada del origen, que era el lugar por donde la gráfica de esta función lineal corta al eje de las y. Por lo tanto, si yo partí de 3y menos 2x más 10, que es la forma implícita, bueno, la forma explícita es en la misma expresión, nada más que yo he despejado el valor de y. Es decir, que yo pasé de implícita a explícita. Muy bien, perfecto. Veamos, hay otros, creo que ustedes tienen el trabajo práctico, pasar de la forma explícita. Voy a ver, lo tengo acá a mano, lo imprimí porque no lo encontraba. A ver, déjenme ver si hay algún ejercicio. Dice, dadas las siguientes relaciones implícitas, expresarlas en forma explícita. Así, bueno, voy a hacer un ejercicio que fue planteado en el... que se le puede complicar. Vamos a hacer otro ejemplo para que ustedes vean, porque eso es muy fácil. Veamos un poquito más complicado. Me dice el enunciado, dada la siguiente relación implícita, expresarla en su forma explícita. Bien, muy bien. Y acá me dan un ejercicio que es el ejercicio número 4. Entonces, veamos, lo voy a repetir. Es algo así. No es tan fácil como se ve. Bien, me lo dan así, 4x al cuadrado más 6xy más, y aquí tenemos una fracción, entonces 2 x al cuadrado sobre 5 igual, y a ver qué dice acá, lo de x cuadrado menos 5, 18 menos 4x. Bien. Entonces, esa expresión la tenemos que nosotros desarrollarla de forma tal de que la podamos mostrar en forma explícita, lo que significa, esto significa despejar y. Bueno, para esto, lo más fácil que hay que hacer es plantear una ecuación, es decir, llevar todo a un solo lado de la igualdad e igualarlo a 0. Es decir, hacer esto. Voy a tomar lo mismo. Bien, entonces, el 18 que está a la derecha, lo voy a pasar a la izquierda, restando. 4xy que está restando, pasa sumando. Y ahí tengo igual a 0. Entonces ahí tengo una ecuación. ¿Está? Una ecuación. Después lo vamos a ordenar. ¿Está bien? Ahora, luego que hacemos esto, lo que tenemos que hacer, el segundo paso, es agrupar los términos que son semejantes. Bueno, vamos a ver, vamos a agrupar. ¿Qué agrupamos? Fíjense que acá tenemos un término cuadrático y aquí también tenemos un término cuadrático. Entonces lo voy a agrupar, significa que yo lo voy a sacar de acá y se lo voy a colocar al lado para agrupar. Bien. Luego tengo un término con xy y acá tengo otro término con xy. Entonces voy a hacer lo mismo. Ese lo voy a colocar al lado del otro. Bien.
Y luego tengo un término independiente que lo dejo ahí porque no tiene con quién juntar. Vamos a ver si está bien con los signos. 6xy, bien, perfecto. Luego que hacemos esto es juntamos los dos. Es decir, vamos a hacer lo mismo. O sea que, ¿qué me queda de 4x al cuadrado más 5 medios, 2 quintos al cuadrado? Bueno, veamos qué me queda. Yo tengo que juntar 4x cuadrado más 2 quintos x cuadrados. Esto no va a ser otra cosa que 5 por 4, 20, 21. Va a ser 22 quintos. 22 quintos. Por un lado. Bien, ya agrupé un término. Tengo 6xy más 4xy y bueno, acá van a ser 10xy. Bien, listo. Y ya, perfecto. Cuando ya he agrupado todo lo que yo podía agrupar, lo único que tengo que hacer es despejar y. Bien, voy a empezar a despejar por partes para no equivocarme. Entonces, indudablemente, si quiero despejar x y, lo voy a dejar del lado izquierdo de la igualdad, no lo voy a mover. Entonces voy a trasladar el primer término que está con x cuadrado, aquí, con término cuadrado. Lo voy a ubicar aquí, bien, perfecto. O sea que este desaparece, pero como es positivo, aquí lo voy a tener yo como negativo. Bueno, el 18, que fíjense que está restando del lado izquierdo de la igualdad, lo voy a pasar al derecho y como tiene que ser, va a pasar sumando. Entonces de aquí, listo, ya estamos. Muy bien. Perfecto. Ahora sí, ya prácticamente lo tenemos cocinado. Lo único que tenemos que hacer es dejar solito el valor de y de este lado. ¿Esto qué significa? Que 10x, y lo voy a pasar al otro lado, como está multiplicando, hace la operación contraria, va a estar dividiendo. Entonces, bien, veamos. Lo voy a poner un poco más grande para que, ahí está, se vea mejor. Bueno, entonces, 10x, o sea que acá voy a tener en el denominador por 10x, por un lado. Y aquí también. Bueno, entonces aquí también, si el 10x afecta al primer término, también va a afectar al segundo. 10x. Y por supuesto que acá, listo, ya está. Ahora veamos qué podemos hacer de esto. Bueno, vamos a hacer... Bien. Entonces, 5 por 10 es 50, o podría simplificar. Si yo simplifico, arriba me va a quedar 11, porque es 2, va a quedar 11. Y aquí, en este, el 10 me quedaría en 5, 5 por 5, 25. 5 por 5, 25, o sea que esto aquí sería 25. Y fíjense que yo puedo cancelar esta x, puedo cancelar con la x que está arriba, porque tiene x cuadrado. Por lo tanto, esto lo saco y me va a quedar x. Perfecto. Ahí está. Y aquí puedo simplificar 9. Lo simplifico, acá arriba me queda 9, acá abajo me queda 5. Y el x es muy molesto ahí abajo, entonces lo voy a pasar arriba. ¿Y de qué forma lo paso arriba? Esto lo vimos en la primera unidad. Esto puede pasar como una potencia, ¿sí? Puede pasar como una potencia, y recuerden que tiene que estar elevado a la menos 1. A la menos 1. Bien, y ya tenemos despejado el valor de i. O sea que acá partimos
de una relación que es implícita y llegamos a una relación que es explícita. Eso es lo único que hay que hacer, despejar el valor de i. No hay demasiadas cosas que nos puedan sorprender. Van a tener que empezar a repasar un poquito cómo eran el asunto de pasaje de un término a otro. ¿Ah? Bien. ¿Cómo sabemos nosotros cuando es una función? Bueno, vamos a volver un poco aquí, veamos. Función. Yo había dicho que para que sea función tiene que cumplirse con unicidad y existencia. Perfecto. Vimos aparte algunos ejemplos, pero utilizando el diagrama de Venn. El diagrama de Venn para ustedes es como una introducción. No lo vamos a ver así, porque en realidad acá ustedes se pueden dar cuenta, con un diagrama de Venn, cuándo es una función. Acuérdense que se tenía que cumplir unicidad y existencia, y habíamos visto ciertos casos en donde no era función, y en otras que sí era función. Muy bien. ¿Qué pasaría si a mí me lo dan con una gráfica? Y ahí viene el asunto. Por ejemplo, simplemente si a mí me dan únicamente la gráfica, ¿cómo sé que funciona? Fíjense que puede ser esta o puede ser la cuadrática. ¿Cómo sé yo si funciona? Entonces, lo importante es lo siguiente. Se lo voy a colocar entre comillas. Para detectar la presencia de una función en forma gráfica, se debe aplicar el método de la recta vertical. ¿Qué dice este método de la recta vertical? Este método dice que si yo tengo una función, la gráfica de una función, y a mí me preguntan, mire, esa función, esa gráfica es una función, bueno, yo tengo que trazar rectas verticales. Si la recta vertical corta a la función en un solo punto, entonces podemos decir nosotros que esa gráfica corresponde a una función. Caso contrario, no. Entonces, vamos a ver algunos ejemplos. Voy a buscar acá algunas imágenes y vamos a ver, qué sé yo, veamos. Veamos. Voy a buscar algunas gráficas, como digo yo, para que ustedes vean y analizamos. Es que por lo que veo, no es que me estoy haciendo el exquisito, por lo que veo todas así a simple vista, las que están dibujadas acá, son funciones. Entonces no conviene. A ver, si no, no se van a dar cuenta. Ahí está, ahora estamos distintos. Bueno, vamos a ver esta. A ver. Veamos aquí. A ver, algo más complicado. Bueno, veamos. Aquí les voy a poner esta. Total es lo mismo. Lo voy a ampliar un poquitito. Ay, Dios. A ver. Ahí está. Bueno, a ustedes le dicen, bueno, mire, acá tiene estos gráficos. Dígame cuál de estos es función. Bueno, entonces ustedes lo que tienen que hacer es el método, como le digo yo,
de la recta vertical. Entonces voy a insertar una recta, por ejemplo, esta, aquí, vertical. Entonces, vamos a ponerlo un poquitillo más grande y le vamos a poner un color que resalte. Bueno, muy bien. Lo voy a ampliar para que ustedes vean el gráfico. Espero que no se vea. Bueno, ahí está. No se me fue mucho. Bueno, fíjense en el gráfico 7. La recta roja, ¿cuántas veces corta a esta gráfica? Fíjense que la corta ahí en un punto y luego la corta acá abajo. Entonces, el gráfico 7 es función, no es función, porque la recta que es vertical corta a la gráfica en 2 puntos. Muy bien, no es función. Vamos a la segunda gráfica. Veamos. Nuevamente, método de la recta, color rojo. Veamos. Esa recta, ¿cuántas veces corta la gráfica? Corta una sola. Muy bien. Perfecto. Entonces podemos decir de que sí es una función. Ahí está. Ya veremos después qué tipo de función es, pero por lo menos ya podemos identificar qué tipo de función es. Si yo, ojo que hay funciones que son por partes y que hay partes donde son funciones y otras partes no. Por eso conviene también colocar del otro lado, por ejemplo acá coloco 2, puedo poner tantas rectas como yo quiero, o sea, no hay limitación. Acá coloco otra recta vertical. Puedo pasar infinitas rectas verticales. Entonces veo, digo, bueno, del otro lado también lo corta en un solo lado. O sea que es función. Vamos al gráfico 9. Bueno, de nuevo, ahí, veamos, trazo una recta paralela, vertical, tiene que ser paralela al eje de la Y. Y también, fíjense, corta en 2 partes. Por lo tanto, el gráfico 9 no es una función, porque lo corta en 2, si una recta corta en 2 partes, ¿sí? 2 puntos. En el gráfico 10, veamos, voy a poner acá a la izquierda, porque no siempre, puede ser para mejor. Lo mejor es trazar 2 o 3, pero acá son muy evidentes, o sea, estos son muy evidentes de que la gráfica me está diciendo de que coloque donde coloque acá lo va a cortar en una sola. O sea que tenemos función, en el gráfico 11 también hay una función, porque la corta una sola vez, donde yo la coloque lo corto una sola vez. Bien. Ahí está. ¿Sí? Y vamos a ver la otra. La otra. También. Fíjense que acá lo voy a poner de los dos lados porque la gráfica no pasa para el eje negativo de las Y, pero funciona hasta el eje de eje de las X. O sea, es función ahí. Ahí lo ven, ¿sí? Y luego, de nuevo, por último, voy a repetirlo acá al costado para estar más seguro. Y es una función. Entonces, cuando yo tengo una gráfica, la forma de determinar es cuál es, bien, ahí está, cuál es una función. Bueno, la segunda es determinar cuál es el dominio y cuál es la imagen de esta función.
La primera no la vamos a analizar, ¿por qué? Porque no es función, entonces pasamos al gráfico 8, que yo les dije que sí era una función. Bien. Entonces, cuando yo les doy a ustedes una función, no solamente tienen que saber qué tipo de función es, que esta es una cuadrática, porque fíjense que es una parábola que pasa por el origen, y como corta en un solo punto, si recordamos anteriormente, quiere decir de que el discriminante es igual a 0, o sea que quiere decir de que las raíces son reales y coincidentes. Bien, hasta ahí vamos perfecto. ¿Cuál es el dominio? Bueno, el dominio se mide siempre sobre el eje de las X. Y es suponer de que esta viene desde arriba, baja, es decreciente y luego crece. Entonces, sobre el eje de las X puede tomar cualquier valor, es decir, que va desde menos infinito hasta más infinito, o sea que son todos los números reales. Todas las funciones cuadráticas tienen el dominio reales, o sea, no hay ningún tipo de restricción. Ahora, pero la imagen son los valores que puede adoptar la función sobre el eje de las y. Muy bien. Entonces, veamos, este arranca en 0, ¿no ven? Arranca en 0 y se extiende sobre las y hacia arriba. Por lo tanto, quiere decir de que la imagen es desde 0 hasta infinito. Muy bien. El gráfico 9 no lo vamos a analizar porque en realidad no es función, no viene al caso. Este que está aquí, fíjense que podemos decir, no, acá no tenemos un corte que diga, bueno, llega hasta acá. Parecería que va de un lado para el otro, o sea que este sería que el dominio es de menos infinito a más infinito. Pero en la imagen se ve que son los valores de i, se ve que viene de menos infinito, pero luego tiende a hacerse horizontal, ¿lo ven? Entonces quiere decir de que no va a ir hasta más infinito, va a llegar hasta un determinado valor. Imaginemos que acá donde corta es 1 y acá donde llega, donde más o menos acá dobla sería 2, entonces podemos decir, y me estoy imaginando, que va desde menos infinito hasta 2. ¿Por qué? Porque fíjense que esta curva se va desplazando hacia la derecha y se va aplanando. No se ve que sigue como en el caso de una gráfica. Por supuesto que este análisis es muy, digamos, no es exacto porque no tengo sobre el eje de las y los valores, pero más o menos como es una aproximación reciente de lo que estamos trabajando, le estoy dando una cierta idea de cómo podría ser, en este caso, por ejemplo, de menos infinito hasta un determinado valor de i que podría ser 2, por ejemplo. En el gráfico 11, fíjense que para el dominio no es todos las X. ¿Por qué? Porque arranca ahí en ese puntito. Fíjense que arranca desde un punto que está sobre el eje de las X. Quiere decir de que el dominio va a ir desde este valor negativo hasta infinito. Exactamente lo mismo pasa con el eje Y. No hay para el valor Y negativas. Entonces, ¿a dónde arranca? Y arranca de 0. ¿Está bien? Arranca desde 0 y se va, sigue, bueno, hasta infinito. Esta curva se llama de valor absoluto porque para valores negativos tiene valores positivos, para valores positivos tiene valores positivos. Se llama esta gráfica función valor absoluto. Veamos, fíjense que esta no tiene límite para la izquierda ni para la derecha, o sea que el dominio, que son sobre el eje de las X, son todos los reales. Pero la imagen, que son sobre el eje de la Y, arranca de 0 y de 0 se va a más infinito. Bueno, muy bien. Cuando ya tengamos valores, vamos a ver ejemplos con valores y determinar bien el dominio de la imagen. Pero muchas veces a nosotros nos dan el dominio, nos dicen, por ejemplo, obtener el dominio
y la imagen de las, vamos a poner varios ejemplos, de las siguientes funciones. Bueno, a ver, y resulta que me lo tiran, de la función me la tiran así. ¿Cuál es el caso más, el peor de los casos? Es que me lo den en forma implícita. Me dicen, bueno, mire, usted dígame cuál es el dominio y la imagen de esta función. Chan, ¿qué pasó? Resulta que me la dieron en forma implícita. No me la podrían haber dado más difícil que esto. Pero bueno, usted dice, bueno, acá sí, bueno, yo sé, o sea, con la experiencia que yo tengo, yo ya me doy cuenta, pero con la experiencia no vamos a ningún lado. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Y esto lo tenemos que pasar a forma explícita. Ajá. Yo ya le expliqué cómo se hacía en forma explícita, pero lo vamos a hacer de nuevo. Entonces, tomamos la ecuación y lo que hacemos es despejamos el valor de y. Por lo tanto, 2x que está sumando y pasa al otro lado. Esto de pasar a mí me da cosa, pero bueno, vamos a poner que así. Un atajo me dice que hace la misma operación, que se terminó del otro lado, pero con otro signo. Bueno, fíjense que ya estamos progresando, ya prácticamente lo tenemos como cocinado. Lo que tenemos que hacer ahora es dejar solito el valor de y, que es de la variable dependiente. Recuerden que y va a depender de x, que x es la variable independiente. Como 3 está acompañando ahí y lo está multiplicando, significa entonces que lo vamos a tener del otro lado como un cociente. Y de paso, ahí está, 3. Y de paso lo distribuyo en los dos términos. Muy bien, entonces a mí me quisieron plantear algo así, con una función que era explícita, una relación implícita, perdón, y yo lo pasé a explícita. De esta forma es mucho mejor establecerla. ¿Por qué? Porque ustedes ya se dan cuenta de que se trata de una función lineal. Si se trata de una función lineal, la representación gráfica es una línea recta. Bien. Este tiene una pendiente negativa, entonces significa de que la función es decreciente. Y va a pasar por el eje de las y en un punto que va a ser igual a menos un tercio. Entonces, lo primero que tienen que decir acá para establecer el dominio, ustedes se tienen que preguntar lo siguiente. Es muy importante preguntarse lo siguiente. ¿Tengo alguna, le voy a poner así, el dominio de f de x, que es el dominio de y, en realidad? Ustedes tienen que preguntarse, ¿hay algún tipo de impedimento de que x pueda tomar algún valor? Entonces ustedes dicen, bueno, si toma valores negativos, y cualquier valor negativo no voy a tener problema. Si toma el 0, tampoco, porque de última se eliminaría todo lo que es la parte de la pendiente. Ahora bien, y si x es un valor positivo, tampoco tendría problema. Por lo tanto, el dominio de una función lineal son todos los reales. No hay problema. Ahora veamos la imagen de la función de f de x. Entonces usted dice, bueno, está bien, perfecto. Ya x puede tomar cualquier valor. Si x tome valores negativos, y va a tener valores negativos. Si x, en algún momento, x va a tener un valor que me va a hacer que y valga 0. Y en algún momento x va a tomar un valor que y va a ser positivo. Por lo tanto, ¿hay alguna restricción? No, no hay restricciones. Por lo tanto, la imagen son todos los reales. Y ya está. Ya estamos cubiertos. Ahora, ¿saben qué sería bueno? Ver cuál es la gráfica de esta función. Entonces, la gráfica se puede hacer utilizando una tabla de valores, o si no, para que está la tecnología. Entonces acá vamos a poner, recuerden, acá coloco calculadora gráfica.
y ustedes tienen que ir a la parte de GeoGebra y ahí pueden insertar, yo lo copié, acá con el derecho no me permite pegar, pero ustedes con las teclas control de corta, ya directamente se nos carga. Muy bien, entonces ahí tenemos la gráfica de la función que nosotros hemos estado viendo. Fíjense que esa que es el ordenado al origen me va a decir menos un tercio, 0,33. Y este va a ser el cero de la función, es una función decreciente. No hay ningún tipo de impedimento, tanto para la parte real, para el eje X o para el eje Y. Entonces podemos decir que dominio e imagen son todos los números reales. Muy bien. Siempre es muy importante para el caso de la matemática y para el análisis que nosotros hacemos, es tener la gráfica. La gráfica a ustedes tiene que llegar en un momento en que es como que les habla la gráfica y les dice, bueno, es lo que, es como que ustedes le sacan la ficha, ¿eh? Le sacan la ficha de la gráfica de la función. Bien, lo voy a pegar acá para que ustedes tengan cómo es la gráfica de la función y que vean si ustedes necesitan transparente. Bien, analizarlo, bueno, pueden analizarlo de acuerdo a lo que habíamos visto nosotros anteriormente. Muy bien, muy bien. Fíjense que este dominio imagen, ahora vamos a hacer otro ejemplo que sea un poquitín más complicado, con una raíz quizás en el denominador. A ver, me voy a fijar en los trabajos, si tengo alguna. Déjenme ver. No lo tengo en el denominador, pero bueno, acá tengo uno. Entonces dice obtener el dominio. Bien, fíjense este tipo de ecuación, de función. Me dice f de x. Ah, perdón, pero acá ya me lo da directamente. Me hubiera gustado más. Bueno, bueno. Acá me da directamente, me dice f de x igual. Es otra forma de expresarlo. Antes era, pero es lo mismo. Usted se tiene que acostumbrar a que cualquiera de las dos formas se puede dar. En este caso directamente ya está en forma explícita. Ya no tienen que hacer todo el laburito anterior. Bueno, entonces, aquí vamos a poner 2x. Perfecto. Esa es otra función. Acá tenemos un problema. Entonces, como les dije anteriormente, está dado en forma explícita, por lo tanto no tienen que despejar nada, directamente analizar. Y usted tiene que decir acá, bueno, a ver, ¿cuál es el problema? El problema, acá tengo dos problemas. Primero, que el denominador tiene que ser distinto de 0. Pero aparte de eso, no puede ser negativo. O sea, no puede ser ni negativo ni distinto de 0. O sea que, a ver, acá les voy a colocar a ustedes cuál es el inconveniente. Limitación. Limitaciones. Vamos a poner cuál es la limitación. Bueno, entonces, no, miren, para mejor, porque cuando le pongo la limitación es medio complicado. Entonces dice, lo voy a poner así, para que f de x, perdón, f de x sea válido, es necesario que, y bueno, es necesario. Y bueno, es necesario que, acá por si necesitamos alguna función, es necesario que 2x menor que 1, menos 1, tiene que ser mayor o igual que 0. Mayor o igual que 0. ¿Qué estoy diciendo acá? No puede ser, perdón, tiene que ser, no puede ser 0. Ajá, entonces, veamos, lo vamos a poner así, primero, distinto de 0. Vamos a hacer primero esto.
distinto de 0. Bueno, para que esto sea distinto de 0, entonces, bueno, vamos a colocar así. ¿Cuánto tendría que valer x? Bueno, veamos. Tiene que ser, y bueno, 2x, esto es una ecuación, 2x entonces tiene que ser distinto de 1, ¿verdad? Tiene que ser distinto de 1. Porque fíjense que si, o sea, 2x menos 1 tiene que ser, o sea, que 2x, perdón, menos 1 tiene que ser distinto de 0. O sea que 2x paso de menos 1 para el otro lado, entonces aquí tengo que volver y ahora el 2, o sea que x tiene que ser distinto, ahí está, de 1/2. Muy bien, 1/2. Ahí está. Bueno, x tiene que ser distinto de 1/2. ¿Por qué? Veamos, ¿qué pasaría si x vale 1/2? Si x vale 1/2, entonces yo simplifico el 2 con el 2, me va a quedar 1 menos 1, y 1 menos 1, 0, la raíz de 0 es 0. Bueno, entonces, ahora bien, pero esto tiene que ser negativo, es decir, perdón, tiene que ser positivo, tiene otra, aparte de eso, aparte de eso, aparte de eso, 2x menos 1 tiene que ser mayor que 0. Mayor que 0. Perfecto. Bueno, veamos. ¿Qué significa esto? Que 2x tiene que ser mayor que 1. Me lo pone ahí. Mayor que 1. Entonces, ¿qué significa? De nuevo, que x tiene que ser mayor que 1/2. Ahí, ahí. Perfecto. Entonces acá tenemos las dos. Fíjense que acá dice, lo voy a poner con amarillo aquí, que x tiene que ser distinto de 1/2. Perfecto. Porque si fuese 1/2, el denominador sea 0. Pero aparte de eso, x tiene que ser mayor de 1/2. ¿Por qué? Porque si es menor, entonces ya tendríamos valores negativos, entonces no podríamos, con valores negativos, la raíz cuadrada de valores negativos no está definido. Significa que x tiene que ser mayor que 1/2 y distinto de 1/2. Entonces partimos nosotros, vamos a ver el dominio, así, insertar aquí. Bueno, dominio de f de x, bueno, mayor, entonces vamos a arrancar en 1/2, mayor, no puede ser igual, por lo tanto es abierto. ¿Y hasta dónde nos vamos nosotros? Y bueno, y después puede ser, como dice que es mayor, puede ser cualquier valor y nos vamos hasta infinito. Ese es el dominio. Bien, repito, este denominador tiene dos restricciones, que no puede ser igual a 0 y que adentro de la raíz no puede ser negativa. Entonces vayamos por la primera. ¿Cuándo va a ser 0? Y va a ser 0 cuando x sea igual a 1/2. O sea que x tiene que ser distinto de 1/2. Significa que no lo puede tomar. Bien. Y 2x menos 1 mayor que 0 significa que va a ser todos los valores positivos. ¿Cuándo ocurre eso? Cuando x sea mayor que 1/2. Y si no lo puede tomar, entonces, ¿qué va a pasar? Nosotros partimos del 1/2 abierto hasta infinito. Bueno, muy bien. Vamos a la imagen ahora. Imagen. Imagen de f de x. Tenemos que analizarlo también. Pero ya ahora decimos, como sabemos que x
va a tomar valores mayores que un medio. Y como sabemos que el denominador siempre va a ser positivo, tenemos que ver ahora x. Si yo tengo en el numerador, no va a haber problema. ¿A dónde va a arrancar esto? Bueno, esto va a arrancar, digamos, si tendríamos que hacer una pequeña gráfica. ¿Por qué? Porque si es mayor que un medio, imaginemos que sería mayor que un medio. Cuando x valga 1, ¿sí? Cuando x valga 1, 2 por 1, 2, 2 menos 1, 1, el denominador va a ser 1, y arriba va a ser 2 por 1, 2, más 1 son 3. O sea que f de x arrancaría en 3, ¿sí? En 3, aproximadamente. ¿Y hasta dónde se iría? Y bueno, ya sería todo positivo, positivo, positivo. O sea que quiere decir que, bien, veamos, vamos a hacer así. Vamos a hacer así, ¿sí? Vamos a poner, ¿qué pasaría? Igual, ¿qué pasaría si nosotros tenemos 0,6, por ejemplo? Es para ver aproximadamente hasta dónde tenemos, porque un medio es 0,5, vamos a suponer 0,6 porque tiene que ser mayor, más 1. Y aquí, veamos, vamos a tener la raíz, y entonces 2 por 0,6, ¿bien? Y luego tenemos menos 1. Bueno, esto lo tenemos que resolver para ver una aproximación de la imagen, nada más. Muchas veces este análisis es complejo porque la función es compleja, por lo tanto hay que hacer, de alguna forma tenemos que aproximarnos. Ahí está. Entonces esto me queda 1,2, y en el denominador de la raíz de también 1,2 menos 1. Vamos a ver cómo es esto. Y esto es aproximadamente, esto es 2,2 por un lado, y por el otro lado vamos a hacer, tenemos que sacar una raíz, así que vamos a utilizar la calculadora. Entonces tenemos 1,2 menos 1, y como sacamos la raíz, bien. Y esta raíz es el denominador. Entonces, arriba me quedaba 2,2, ahí, por 2,2. Y esto aproximadamente es 4,9, ¿lo ven? 4,9. Quizás es menor, entonces lo que yo voy a decir aquí es, esto aquí es aproximadamente igual a 4,9. Bueno, entonces la imagen, esto es una aproximación, la imagen va a ser aproximadamente igual, va a arrancar en 4,9, quizás antes, y hacia dónde se va a ir, y todos van a ser valores positivos hacia infinito. Y ahí sería la imagen. Esto, bueno, ustedes después resuelven esa raíz. Veamos. Ese sería un análisis. Veamos si de alguna forma esto puede tener una gráfica. Si lo podemos colocar acá para analizarlo. Esto lo vamos a borrar. Vamos a ver si podemos hacerlo. Si lo toma acá. Seguramente no es una función muy... Bueno.
Miren que una gráfica muy complicada. Bien. Fíjense que yo les dije que el dominio, acá en el dominio, empezaba aproximadamente en 0,5. A ver, lo voy a achicar. Bueno, no, perdón. Sí, es un medio. Un medio. Y arriba un medio. Bueno, este me tiró un poquito. A ver. Bueno, acá estaría la gráfica. Yo hice aproximado, o sea que este valor, a ver, déjame ver que este valor es un extremo. Bien, 1,5, 2,88. Bueno, veamos. A ver, lo vamos a hacer así. Bueno, si ajustamos la gráfica, ahí. Sé que me fui. Bien. Bueno, a ver, veamos. Acá tenemos la gráfica en que, ¿de dónde 0,5? Dominio. Ah, bien. Veamos. El dominio 0,5. A ver, 0,5. Ahí está, 0,5. Fíjense que acá está 0,5. Ahí está, 0,5. ¿Lo ven? Ahí dice 0,5. O sea que quiere decir de que no puede haber un valor que sea estar a la izquierda de menos 0,5. Tiene que arrancar acá. Y si nosotros nos elevamos, 0,5, sigue acá el 0,5. 0,5, 0,5. 0,5, ¿lo ven? 0,5. Y nunca lo va a tocar a 0,5. Ah, ahí arriba, pero sí. Esto se te, a ver, lo vamos a hacer más, una escala más. Voy a achicar la escala. Ahí, un poquito más. Veamos. 0,5. Bueno, 0,4 y pico. Bueno, fíjense que esto parte siempre del 0,5, no lo va a tocar nunca. ¿Por qué no lo puede tocar? Porque si no, la función no está definida. Muy bien, o sea que el dominio arranca desde 0,5 para allá. Y ahora lo que me extraña, bueno, es este valor, el 2,8. A ver, déjeme ver ahí. Dice que 2,8. Bueno, lo vamos a ajustar, entonces la imagen es la mitad de lo que está acá. Es 2,8. 2,8. Es mucho más fácil porque yo acá aproximé 0,6, pero después del 0,5 está el 0,51, 0,52, o sea que yo tomé un valor muy... A ver si yo tomaba, por ejemplo, vamos a ver. Por ejemplo, si tomo el que no puede ser es 0,5, si yo tomo 0,51, lo estoy ajustando ahora, ¿eh? 0,51. Entonces es 2 por 0,51, es 2 por 0,51, 0,51 es 1,02. Bueno, acá voy a poner 1,02. Y 1,02 menos 1, menos 1 es 0,02. 0,02. Bien. A raíz del 0,02 es esto que está acá.
y lo multiplico, o sea, lo divido y lo multiplico por 2,2 y me va a aproximar seguramente, no, de nuevo, perdón, acá en algo hice mal. Le puse igual, no lo tendría que haber puesto igual. De nuevo, entonces 0,02 raíz aquí 2,2 14. ¿Por qué me da 14? No sé por qué me da 14, tendría que darme más chico. A ver, bueno, vamos a la gráfica. A ver, ¿quién me preguntó algo? No. 2,82. Bueno, habría que hacer, no sé por qué no da ese cálculo, porque 0,51, 0,5, 1,2. Esto está bien. A ver. 2,2 dividido la raíz. No, 2,2 dividido entre paréntesis. No, pero es que hay un problema acá tengo con la calculadora esta que es de nuevo. 2,2 dividido, bien, y es 0,02, ahí, raíz, no me da 15, y no tendría que dar así, 15. Claro, perdón, yo hice mal acá, miren, le puse 0,6 y es 0,51. Entonces cambia ahí. Cambia acá abajo y no cambia ahí arriba. Entonces cambia ahí. Ahí estaba el problema. Entonces 2 y 2 por 0,5, acá es 1,02. Y 1, y acá 2,02, pero no va a cambiar demasiado. 10, 1, y... Bien. Vamos a ver ahora de nuevo. 51 por 2. No, pero eso ya lo pongo. Arriba. Más 1 es 2,02. Bien. Todo esto queda acá. Bueno. Y 0,02 raíz y 1,14. A ver, veamos. Ahí bajó bastante, pero yo le había dicho 2,8. Veamos la gráfica. La gráfica. Bueno, indudablemente tendría que tomar un valor un poquito menos, porque yo ya hice con 0,5. Tendría que hacerlo 0,5 y un poquitito menos, 0,51, etcétera, para que esto vaya cambiando. A medida que yo vaya modificando, bueno, se me va a ir cambiando el valor de la imagen. Entonces, yo lo que voy a hacer acá, voy a tomar lo que me dice la gráfica, que es mucho el extremo, 2,82. Ahí está. Entonces, ahí le puse 2,82. La cuestión es que entiendan ustedes, este se va a hacer 2,9. Que entiendan ustedes que de esta forma, expresarlo así, de esta forma, es bastante
digamos, no es muy exacta. El dominio sí, pero la imagen, como yo tengo que partir, como los reales tienen infinitos valores, después del 0,5 puede ser 0,5001, y bueno, y ahí tengo que empezar a manejarlo. Entonces, lo más importante es hacer una gráfica, que ustedes lo pueden hacer acá, y es que este punto establece cuál va a ser la imagen. Entonces, fíjense que acá arrancamos del 2,82. ¿Y hacia dónde se va? Y se va hacia arriba, hacia infinito. Mientras que el dominio no puede llegar a ser menor que 0,5 y es de 0,5 hasta infinito. Bueno, continuemos. Ya vamos a hacer varias de estas. A mí lo que vamos a hacer es más gráficas que otra cosa. Continuemos. ¿Qué más viene? Y después viene análisis de funciones. Y con eso terminaríamos. ¿Qué tipo de funciones? Bueno, por lo que yo veo, a ver, veamos. Entonces, análisis de función. Y ya habíamos visto las cuadráticas, vimos la lineal, la cuadrática, que son las polinómicas. La otra que podría ser es una función cúbica, por ejemplo, ya que está, aprovecho de hacer la gráfica. Una función cúbica podría ser, por ejemplo, 3x es x elevado al cubo. A ver cómo era ¿no? No. Elevado al cubo. A ver. Bien, esto lo vamos a checar un poco. Acá está. Esa es una función cúbica. Por ejemplo, entonces vamos a colocar funciones. Ya vimos la lineal. Vamos a hacer las funciones cúbicas. Cúbicas, ¿qué significa? Que están elevados al cubo. Es decir, por ejemplo, f de x igual a, no se pone una función, f de x igual, le voy a poner k como un valor constante, k de x al cubo. Ahí está. Esa es una cúbica. ¿Qué diferencia tiene con la lineal? La lineal tiene x elevado a la 1. La cuadrática tiene x elevado al cuadrado. La cúbica tiene x al cubo. Tiene la característica, la función cúbica, que todos los ceros coinciden. O sea, tienen tres raíces y las tres raíces coinciden. Ejemplo. Vamos a hacer un ejemplo. Y la vamos a analizar. Es fácil esta. Ejemplo. Y ya que tenemos el de arriba, vamos a hacer así. Y igual a 2x al cubo. Por ejemplo, le voy a agregar un término independiente al cubo menos 5. Bueno, esa es una función cúbica. Veamos la gráfica como es. Aquí le habíamos dicho 2x al cubo menos 5. Bueno, cuando una función cúbica, por ejemplo, le resto un término independiente, este baja. Si yo se lo sumo, la función sube. Fíjense que la gráfica corta al eje de las x en un solo punto. ¿No? En un solo punto. Y ustedes dicen, bueno, pero tiene una sola raíz. No, en realidad las tres raíces son coincidentes. Entonces, las raíces, las funciones cúbicas, tienen raíces coincidentes. Raíces coincidentes. Bueno, y analicémosla, pero la vamos a traer de acá, de la gráfica, y la vamos a traer acá.
Son todas más o menos parecidas. Por lo tanto, no hay complicación. Ahí lo voy a tomar. Bien, ahí estamos. Bueno, veamos. Esa es una función cúbica. Tamaño y posición. Lo voy a colocar ahí. Bueno, las cúbicas hay que encontrar cuál es la raíz, hay que encontrar cuál es ese valor. Para encontrar ese valor, ¿cómo se hacía? Para encontrar las raíces, se iguala a 0. Entonces, igualamos a 0 la ecuación que está ahí arriba. Igual a 0. Y 2x al cubo menos 5. Luego que ya he igualado a 0, lo que hago es despejar el valor de x. Entonces, tomo esto. Bien, 2x al cubo igual a 5. El 2, como está acompañando, al x cubo, se lo está multiplicando. Por lo tanto, va como un cociente del otro lado. O sea, aquí, ahí está, 5 medios. Y luego tenemos que sacar la raíz cúbica de ese valor, porque la potencia pasa al otro lado como raíz cúbica. Ahí está, de 5 medios. Bien, y vamos a ver cuánto es esto. Me faltó poner ahí x. Ahí está. Vamos a ver cuánto es esto. 5 medios. Tengo raíz cúbica. No tengo raíz cúbica acá. A ver, raíz cuadrada. Estoy muy limitado. Bueno, entonces, esto sería igual, es fácil. No lo voy a poder sacar con calculadora yo, pero es 1,35. Bien, 1,35. Bueno, esa es la raíz. ¿Qué significa? Que tengo 3 raíces coincidentes, todas valen 1,35. O sea que todo pasa por ahí por 1,35. En base a eso, yo puedo calcular, de hacer todos los cálculos anteriores iguales que las cuadráticas y que las lineales. Es decir, que tengo que ver crecimiento, decrecimiento, positividad, dominio e imagen. Bueno, nuevamente voy a anotarlo acá. Bueno, veamos, crecimiento. Bueno, esto fíjense que crece, si yo vengo del negativo al positivo, crece de menos infinito a infinito. Repito, yo lo que estoy analizando es los valores sobre el eje de las X, ¿no? O sea que vengo de menos infinito, si ustedes acá le colocan valores de menos infinito, le va a dar esto signo al cubo, le va a dar valor negativo, por 2 negativo, y menos infinito, menos 5 van a ser valores negativos, o sea que quiere decir de que, fíjese que va creciendo, a medida que se va desplazando hacia la derecha del eje de las X, este se va creciendo, o sea que va a ir de menos infinito a infinito. De crecimiento no decrece esta que está acá, ¿cierto? Esta que está acá no decrece. Entonces, esta función no decrece.
Bien, ¿cuál es la positividad? Habíamos dicho que la positividad eran los valores que se encuentran por arriba del eje de las X, la negatividad por debajo del valor de las X. Entonces, justo acá en el 1,35, que es la raíz, comienza a tener la parte por arriba del eje de las X. Por lo tanto, este va a ser desde 1,35, ¿hasta dónde? Y acá va a ser de 1,35 hasta infinito, va a ser positivo. Perdón, 1,35. Ahí está, hasta infinito. Ahora, desde 1,35 para la izquierda, todo está por debajo, es decir, es negativa la función. Fíjense que es todo negativo. Entonces quiere decir de que la negatividad va a ser desde menos infinito, ¿hasta dónde? Bueno, menos infinito hasta 1,35. Entonces aquí tenemos 1,35. ¿Cuáles son los dominios? Veamos, tenemos que ver, ¿acá hay alguna restricción para x al cubo? No, porque x puede tomar valores negativos, puede tomar 0, puede tomar valores positivos, son todos los reales. Ya está. La imagen, fíjense que acá viene desde menos infinito hasta más infinito, o sea que quiere decir que la imagen son todos los reales. Y ya está listo. Ya está analizada la función. No hay mucho más para hacer. En la cúbica no es como la cuadrática, que hay que buscar cuál es el vértice, cuáles son las raíces, no. En este solamente ustedes miran la ecuación y ya lo tienen. Hay otro tipo de funciones que son funciones logarítmicas. Funciones logarítmicas. Las funciones logarítmicas son aquellas que tienen la siguiente forma. De nuevo, lo vamos a hacer con f de x. F de x es igual al logaritmo de x. Bien, logaritmo de x. Acá tengo una restricción. X, vamos a poner así, la restricción. Punto y coma. ¿Qué significa esto? Para todo, x mayor que 0. Significa que x no puede ser negativo. No puede ser negativo. Veamos un ejemplo. Creo que acá en la calculadora tenía negativo logaritmo. Sí, ahí tengo logaritmo. Si yo, por ejemplo, pongo el logaritmo de menos 2, saco el logaritmo, me dice que en una entrada no válida es un error. Veamos, si yo digo menos 100, 100 menos, saco el logaritmo, un error. Ahora veamos a dónde arrancaría. ¿Qué pasaría para 0? El logaritmo de 0, tampoco. ¿Ah? ¿Lo ven? Entonces vamos a ver qué sería para el logaritmo de... Y arranquemos 1. Y ahí me da... Entonces, para 1, ahí arrancamos recién. Me va a dar 0. Entonces vamos a ver la gráfica de la función. Vamos a ver, entonces venimos aquí, ponemos logaritmo de x. Y ya van a ver qué gráfica tiene. Listo. Acá está muy... Le vamos a bajar un poco la escala. Ahí está. Bien, fíjense la gráfica de la función. Pasa por 1. ¿Lo ven?
es logaritmo en base de 10, bueno, no importa. Entonces esta es la gráfica de la función logarítmica. No puede tener valores, no puede tener 0, acá es muy finito, pero no alcanza el valor 0, no puede tener valores negativos. O sea que la función arranca desde 0 y bueno, luego va creciendo hasta infinito. Esta es la función logarítmica. Es muy importante esta función, ya vamos a ver las propiedades de los logaritmos. Estamos analizando funciones nada más. Entonces, vamos a ponerla acá y la vamos a analizar. Bien. Por eso le puse que x es mayor que 0. Veamos. Analicemos esta función. Bien. Veamos el análisis de esta función con crecimiento, decrecimiento. Bueno, esta función arranca con respecto al crecimiento y el decrecimiento, a la positividad, a la negatividad. El dominio se hace todo en función del eje X. Entonces veamos, esta función crece, viene acá, crece, parte del 0 y va creciendo, va creciendo, va creciendo, va creciendo y sigue creciendo y se va para infinito. O sea que crece en 0, crece en 0. Bien. ¿Decrece en algún momento? No decrece. ¿Cuál es la positividad? La positividad son los valores por arriba del eje de las X y por debajo son la negatividad. Fíjense que arranca de 1 la positividad. Entonces va a ser desde 1 hasta infinito. Y la negatividad viene de acá de abajo. ¿Sí? Entonces va a ser, ojo, no es desde menos infinito. ¿Por qué? Porque el eje X no tiene valores negativos, o sea que quiere decir que es negativo desde 0 hasta 1. Esa es la negatividad. 0, 1. Ojo, no vayan a poner infinito, menos infinito, porque en realidad el logaritmo no tiene valores negativos, o sea, no está definido para valores negativos de X. Por lo tanto, esto va a influenciar en el dominio. Bueno, ¿cuál es el dominio? Entonces ustedes miran esta gráfica y dicen, bueno, voy a tener valores desde 0 para infinito, pero el 0 no lo puede tomar. Entonces, dominio, tenemos la gráfica, sí, desde 0 hasta infinito, valores positivos nada más. Y la imagen, bueno, la imagen sí tiene valores negativos, pero la imagen son los valores de y. Viene desde acá abajo viene, y bueno, va a estar en esta gráfica que está acá, es desde menos infinito a más infinito, porque esto en realidad va creciendo, va creciendo, va creciendo, o sea que vamos a hacer que la imagen son todos los reales. Listo. ¿Alguna pregunta? No sé si me querían preguntar algo de acá. ¿No? Luego tenemos funciones logarítmicas. Veamos, repasemos un poco las gráficas. Función lineal, una línea recta. Función cuadrática, una parábola. Función cúbica, tiene una forma muy tradicional. Esta es cúbica, lo único que hace es subir, bajar o irse a la izquierda o a la derecha. La forma es similar. La función logarítmica. Luego tenemos funciones exponenciales. Las funciones exponenciales. A ver si me paga. A ver. No, sí. Funciones exponenciales. Veamos. Hay funciones exponenciales, por ejemplo.
esto tiene la forma tiene la siguiente forma. F de x es igual a, le voy a poner A o K, A, un valor A elevado a la X. ¿Sí? Un valor elevado. Esa es una función exponencial. Fíjense que tiene una base y un exponente. El exponente es el valor de X. También tienen las mismas formas. Por ejemplo, vamos a hacer con un ejemplo. Vamos a ver un ejemplo y vamos a ver la gráfica. Vamos a poner la clásica. La clásica es 2 elevado a la X. La gráfica muy usada. 2 elevado a la X. Bien, vamos a ver la gráfica y la vamos a analizar. Entonces, aquí vamos a poner y igual a 2 elevado a la X. Perdón, 2. Ahora sí. No, pero sería X. Bien. Sería una función exponencial. Veamos. La función exponencial es la inversa de la función logarítmica. Acá voy a poner f de x igual al logaritmo de 2. ¿Qué pasó que no me lo tomó? Será porque tengo que poner entre paréntesis. No. Va a ser así. Logaritmo de x. Y le vamos a poner f de x igual a 10 a la x. A ver, a la x. Pero bueno, me toma 1 nada más. Dios santo. Ahora quiero que me tome las dos funciones. Expresión. A ver, no sé por qué ahora no me lo toma. Me toma uno y no me toma otro. 10 elevado. Hoy estamos mal con la tecnología. Bueno, no voy a hacer. Bueno, ya vamos a ver. En otra oportunidad vamos a compararlo. Listo. Función exponencial. La función exponencial es la función inversa de la función logarítmica. Si ustedes recuerdan la función, pero vamos a hacer así. Ahí está. Así. Vamos a cortarlo. Y ahí está. Bien. Perfecto. Veamos. Ahí está la función exponencial y ahí está la logarítmica. Miren, fíjense ustedes que esta viene desde la parte de menos negativa, pasa por 1 del eje de las X, viene de negativo de la Y, pasa por 1 y bueno, y luego se desplaza. Fíjense que esta viene de la negativa de las X, pasa por 1 y crece. Estas dos son funciones inversas. Función exponencial y la función logarítmica son funciones inversas. Veamos cuál es la característica.
Entonces veamos lo mismo. Crecimiento, decrecimiento, positividad y negatividad. Acá me faltó otra cosa. El cero de la función, aquí, el cero por raíz de la función es cero de raíz. Es cuando x es igual a 1. Muy bien, porque es donde corta el eje de las x. Esta no corta el eje de las x, porque vamos a ver más adelante que no corta, va paralelo al eje de las x y nunca la corta, o sea que no tiene cero, ¿no? Porque no está definida para cero. Está porque vamos a ver en análisis matemático luego que la base no puede ser cero, ¿no? Bien, entonces, veamos. Crecimiento. Bueno, este viene desde menos infinito y crece, crece, crece. O sea que este podemos decir que crece desde menos infinito, viene creciendo de menos infinito hasta infinito. O sea que es creciente en todos los reales. Perdón, no, está bien, está bien. Está bien, porque el crecimiento se mide sobre el eje de la X. Positividad. Bueno, por arriba del eje de las X es positivo. O sea que es positivo desde donde no va por abajo, por lo tanto no tiene valores negativos. Entonces, al igual que crecimiento, también es positivo desde menos infinito hasta infinito. Estamos midiendo sobre el eje de las X. Negatividad, bueno, no tiene, esta que está acá que estamos analizando, negatividad no tiene en este caso. Muchas gráficas pueden bajar o subir, no tiene problema, pero acá en esta que estamos analizando no tiene. ¿Cuál es el dominio? Fíjense que el dominio son todos los reales, porque si los mido sobre el eje de la X no tiene impedimento. Entonces acá vamos a poner que son todos los reales. Pero la imagen no. La imagen ¿a dónde arranca? La imagen arranca en cero. ¿Y hacia dónde se va? Hacia infinito. Entonces, ahí, la imagen arranca desde cero hacia infinito. Y ya lo hemos analizado. Es fácil, no hay problema. Ahora, hay funciones exponenciales crecientes y hay funciones exponenciales decrecientes. ¿Qué pasaría si yo, a ver qué pasaría si a esta que está aquí, esta, le coloco menos x? Bueno, vamos a ver qué va a pasar si menos x voy aquí y le cambio. Y le pongo menos x. Cambio. Fíjense que ahora esa es una función exponencial decreciente. Entonces la vamos a analizar. Van a ver que es muy parecida a la otra. Decreciente, la característica que tiene que el exponente está elevado a la x negativa. Bien. Bueno. Veamos. Ahí está la decreciente y arriba está una creciente. Esa es creciente y la de abajo es decreciente. Veamos cuál es, qué análisis podemos hacer. Bien. Esta decrece desde menos infinito hasta infinito. O sea que esto sería al revés. Crecimiento no tiene, solamente tiene decrecimiento. Ahí está. Crecimiento no tiene, no decrece.
positividad, sí, es igual que el anterior. La positividad es de menos infinito a infinito, está todo por arriba del eje de las X. Negatividad no tiene. Dominio son todos los números reales, mientras que la imagen, al igual que la anterior, pasa de 0 a infinito. ¿En qué varía? En que esta es estrictamente creciente y la otra es estrictamente decreciente. Bueno, y con eso ya creo que ya estaríamos listos con las más importantes. Exponenciales, logarítmicas, las polinómicas, y con eso ya estaríamos terminando con la unidad número 2. En la próxima, que sería el jueves, vemos la parte práctica y con eso ya listo. Bueno, vieron que es un tema que no es fácil, pero tampoco es demasiado complicado. No sé si tienen alguna pregunta para hacer con respecto a lo que hemos visto hasta ahora. Hoy, ¿no? No, profe. No, profe. Bueno, entonces les voy a bajar esta clase para la próxima, para que ustedes la tengan y a ver si pueden empezar a hacer los trabajos prácticos. Creo que la semana que viene hay mesas de exámenes. Me parece que son mesas de exámenes, así que no nos vamos a conectar. Así que esperemos hasta el jueves y terminamos con el trabajo y ya para arrancar luego con la unidad número 3. Bueno, chicos, nos vemos entonces. Profe, ¿le puedo hacer una consulta? Sí, pregunte. Yo le subí los trabajos de la actividad 1 y la actividad 2 por la plataforma del ISTEC. No sé si después los chicos me dijeron algunos que había que mandarlas por mail. No, los que no podían pasarlo por... los que no podían pasarlo por la plataforma, por correo, pero sí he estado recibiendo. Estoy armando la lista de los que me entregaron para ya colocárselos a ustedes. Quería terminar con la unidad 2 y ya tener completada la unidad 2. Ah, Sí. ok, ok. Sí, porque no, lo que pasa es que como no he recibido nada, ni ninguna respuesta de usted, por eso... No, todavía no, porque he estado bastante complicado, pero sí he estado mirando los trabajos de la unidad 1, sí. Bien, perfecto. Listo, Bueno. era eso nomás. Muchas gracias. Hola, profe. Quería preguntarle si usted prefiere que se lo pasemos, por ejemplo, yo los dos primeros trabajos se lo pasé por foto, o sea, lo he hecho en hoja, o quiere que se lo pase por un documento de Word. No, era lo mismo. Ah, bien. Preferiblemente de Word, pero bueno. Bueno, dale, gracias. Si ustedes tienen alguna posibilidad de hacerlo en Word, mejor. Si no, bueno, ustedes me lo pasan como pueda. La cuestión es que me lo pasen, nada más. ¿Sí? Listo. Bueno, listo. Nos vemos, chicos. Nos vemos el jueves. Nos vemos, suerte. Chao.